¿Qué pasa por eso? Bueno, los haitianos han optado por una represalia con el intercambio comercial. Un gran error porque del comercio fronterizo vivimos tanto los haitianos como los dominicanos. Ahora bien, nosotros como comerciantes reconocemos el derecho soberano que tiene el gobierno dominicano en repatriar a todos aquellos extranjeros que se sienten, que estén en condición irregular, un estatus irregular o indocumentado. Por lo tanto, frente a una situación y la otra, nosotros decimos que la seguridad es lo primero. Entonces ellos están alegando que por las repatriaciones que se están haciendo dominicanas, ellos no están viendo en el mercado hoy. Es correcto, es una forma de presionar al gobierno dominicano. Nosotros reconocemos el derecho que tiene la República Dominicana, nuestro gobierno, de repatriar a todos aquellos extranjeros que se sientan, que estén en condiciones irregulares en nuestro país. La casa hay que ponerle orden y frente a esta situación que se está dando, nosotros somos partidarios de que la seguridad es lo primero. ¿Usted entiende entonces, Freddy, que el presidente le está poniendo orden al país? El orden en materia migratoria. Ahora bien, nosotros lo que aspiramos es que todo este tipo de proceso de repatriación que se esté llevando a cabo sea respetando los derechos humanos y sea en orden. Eso es lo que aspiramos, pero respetamos y reconocemos el derecho soberano que tiene el presidente de la República de hacer este tipo de repatriaciones. Muchas gracias. Es algo ilógico lo que los haitianos están pidiendo. Ellos están pidiendo que no sean repatriados. Y ese chantaje que ellos tienen, especialmente con el tema del comercio, nosotros no se lo vamos a aceptar. Que cierren la puerta la vida entera que ellos les dé la gana. Pero aquí no le vamos a aceptar chantaje a esta gente. Ya nosotros estamos cansados. De hecho, voy a hacer una propuesta yo como alcalde para que Migración le dé autoridad a los alcaldes para que los alcaldes puedan repatriar a los haitianos en los pueblos también. Esa propuesta la voy a hacer yo, porque ya está bueno ya de chantaje. Óyeme, que cierren la puerta de manera definitiva si ellos quieren. A nosotros como ayuntamiento nos afecta por el tema de los arbitrios, que a los comerciantes de jaboneros les afecta, pero nosotros también como los jaboneros, como dominicanos tenemos que tener dignidad también. Nosotros no podemos dejarnos arrodillar por esta gente, ya está bueno, ¿eh? No podemos dejarnos arrodillar por esta gente. Es que el presidente ha tomado una decisión que hace tiempo que se tenía que tomar y nosotros lo estamos apoyando. Por primera vez en la historia, el país dominicano, los dominicanos nos sentimos representados ante una decisión que ha tomado el presidente, una decisión correcta. Nosotros aceptamos en nuestro territorio al que nosotros creemos que está correcto. El que no está legal no puede estar reclamando. El que no está legal no puede estar reclamando. Y esta gente ya están haciendo de todo en la República Dominicana, en el territorio dominicano. No vamos a aceptar chantaje de los haitianos, ni de venezolanos, de ninguna nacionalidad que estén de manera ilegal en nuestro territorio. Al precio que sea, nosotros tenemos que controlar eso. Aunque nos tengamos que sacrificar, que dejemos de ganar un par de pesos, pero no podemos dejarnos chantajear.